que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Rafael Calvet y que Elena va a hacer una introducción de Rafa antes de iniciar. Durante el tiempo de la conferencia, les pido por favor, hay un chat en donde ustedes pueden escribir sus preguntas. Yo las iré leyendo y se las voy pasando a Rafa. Y les pedimos por favor a todos mantener su micrófono en mute. Bienvenidos a nombre de Acto y adelante, Elena. Buenos días Rafael, qué gusto verte. Buenos días a todos. Hola José Luis, un cariño grande. Y bueno, acá estamos otra vez reunidos en Acto. Ustedes saben que Acto es una asociación que reúne a todos aquellos que estamos inquietos en lo que tiene que ver con la formación en coaching. Acto camina de la mano de la ICF y realmente hemos encontrado en esta asociación amigos, gente generosa, que se abre, que muestra lo que hace, que comparte. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de empezar a armar estas conferencias en español, que además tienen validez ante la ICF. Cada conferencia nos da un punto. Y hoy tenemos el honor de tenerlo a Rafael Calvet. Rafael Calvet es un coach de una sensibilidad exquisita, alguien que conoce muchísimo, sobre todo de emociones. Es un extraordinario conferencista, pero además un gran amigo. Un hombre que sabe de relaciones, con quien es un placer compartir. Por lo menos esa es mi experiencia de él. Y estoy segura que va a ser para todos de mucho valor escucharlo y aprovechar todo lo que diga y que le hagan todas las preguntas que quieran. Así que un gusto muy grande, los dejo disfrutando de Rafael y ojalá nos veamos todos pronto. Rafael, cuando quieras. Ojalá, porque te debo muchos abrazos y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, encantado una vez más desde aquí, desde Cancún. Me había puesto así de cara, así para que vierais las maravillosas vistas desde la ventana, pero no ha sido posible. Te sigo viendo a ti en mitad de la pantalla, Elenita. A ver, ahora, ¿no? Pero no ha sido posible porque se me veía negro, pero bueno. Vamos a hablar o quiero compartiros un poquito unas reflexiones que últimamente me estoy haciendo con mucha frecuencia sobre eso, sobre cómo vivimos en el tiempo en que vivimos, ¿no? Recordando, eso sí, algunas cosas, ¿no? Voy a ver si puedo pasar yo solo las slides. Nosotros somos constructores de caminos, ¿no? Es decir, que desde luego no elegimos el camino que tenemos delante, pero sí probablemente elegimos el camino que vamos a dejar para los que vienen detrás. Y esa es, digamos, probablemente para mí nuestra gran tarea, ¿no? Pero hay otra idea previa sobre la que quiero también basarme mucho, ¿no? Que se basa mucho en la anécdota de Miguel Ángel cuando le preguntaron, hace muchos años, por supuesto, cómo hacía él para sacar esa perfección, digamos, de las obras que trabajaba, ¿no? Y una perfección casi surrealista, o sea, parece que se van a mover, ¿no? Las figuras, la túnica, los brazos, etcétera, etcétera. Dentro del contexto de aquella época, su respuesta es conocida. Él dijo, yo no hago nada, solo tomo el bloque de mármol y le quito la piedra que le sobra, puesto que todo es obra de Dios y eso estaba ya dentro, ¿no? Bueno, yo retomo esta anécdota para decir que la obra de arte en la que cada uno de nosotros se puede convertir también está dentro de nosotros ya. Y que nuestro gran trabajo no es tanto construirnos desde fuera, es decir, esa obsesión que tenemos por buscar fuera para hacernos la mejor versión de nosotros mismos, sino recordarla y descubrirla. El camino es hacia adentro, ¿ya? Y recordar es una palabra que viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón, o lo que es lo mismo, volver a sentir, ¿ya? Como soy español, pues lo cuento con una metáfora quizás más castiza, más española, ¿no? Yo creo que por el simple hecho de nacer
todos somos una botella del mejor vino del mundo, el que queráis, el mejor, ¿ya? No tenemos que hacer nada para serlo, lo somos, ¿ya? Pero también somos la botella y también somos el tapón. Y si no encontramos la forma de ser el sacacorchos, nos vamos a morir sin que esa botella la disfrute yo ni la disfrute nadie, ¿ya? Y ese es mi gran trabajo, porque seguramente hoy el tema, como decía Miguel Ángel, tiene que ver más con quitarnos lo que nos sobra que con incorporarnos mucho de lo que nos falta. Sí nos faltan cosas, pero lo más importante, lo que aparentemente nos quita la luz que somos, es lo que nos sobra. Es como si fuéramos un cuenco de luz y las experiencias y los aprendizajes negativos y fueran sumando como piedritas que le metemos a ese cuenco hasta que un día no se ve más la luz, ¿eh? Y creemos que ya no somos seres de luz. Lo único que hay que hacer es volcar el cuenco y vaciarlo de esas piedras para que vuelva a aparecer la luz. La luz está dentro y no se va nunca, pero quizás nos lo tienen que recordar de vez en cuando, ¿de acuerdo? ¿Cómo nacemos? Vamos a repasar un poquito cómo nacemos, aparte de hermosos algunos, como ese pequeño de ahí. Nacemos desnudos, pero no solo desnudos de ropa, nacemos desnudos de experiencia, ¿ya? Por lo tanto, somos los mamíferos más dependientes que hay del mundo, de todo el mundo animal. Eso quiere decir que por necesidad y por disposición, todos nacemos absolutamente disponibles para el amor, para ser amados, ¿ya? Y lo que hacemos es amar porque no sabemos hacer otra cosa y pedir, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la experiencia no es tan amorosa? Nacemos tan dispuestos para el amor que no tenemos plan B, que no tenemos nada preparado cuando la experiencia no es amorosa. Somos como marcianos que llegamos a un mundo y solo sabemos hablar el idioma del amor. Y entonces cuando el idioma no nos resulta tan amoroso, no sabemos qué hacer. Y a partir de ahí empiezan los problemas, ¿de acuerdo? Porque fijaros, nos dicen cositas desde el momento en que nacemos, ¿no? Y las primeras cosas que nos dicen tienen que ver, todo lo que alguien nos dice dirigiéndose a nosotros es lo que en psicología llamamos un refuerzo. Refuerza mi existencia, refuerza el hecho de que yo estoy ahí, ¿de acuerdo? Pero esos refuerzos pueden ser de diverso tipo. Los primeros pensamientos que tiene una madre hacia su niño cuando se lo ponen en el pecho son un refuerzo incondicional positivo, porque van al ser, van al eres. Como te quiero ya, tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera, ¿de acuerdo? Pero después en la vida empieza la educación y empezamos a crear, y hay muchos refuerzos condicionales que están dirigidos al hacer. Esto está bien hecho y esto está mal hecho, ¿de acuerdo? Ese sería un crecimiento ideal, porque cuando mi ser está protegido y no hay riesgo de que me pueda ir mal, luego me educan con un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. A eso lo llamamos educar. Esto está bien hecho, esto está mal hecho. Pero también hay refuerzos incondicionales negativos. ¿Qué pasa cuando nos educan o nos dicen demasiadas veces tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú eres un... ¿De acuerdo? O nos dicen demasiadas pocas veces tú eres muy bonito, tú eres un ser de luz, tú eres un gran valor. ¿De acuerdo? Cuando eso es así, nuestra base del ser no está tranquila, ¿ya? Y por lo tanto no sentimos ni que seamos esa botella de vino, ni que seamos ese ser de luz, ni que seamos tal. No sentimos que valemos, ¿ya? Y por lo tanto creemos que nos tenemos que ganar el amor y la confianza de los demás y el reconocimiento haciendo cosas. Es decir, los refuerzos condicionales se convierten en la esencia de lo que me da tranquilidad o no tranquilidad en la vida, ¿de acuerdo? Pero eso en que me convierte en un buscador de reconocimientos positivos. Es decir, ya no soy un ser libre, como abajo el que incondicionalmente se siente merecedor, sino que necesito buscar la aprobación permanente de los demás. A eso le llamamos un ego insaciable, ¿ya? Porque no se sacia nunca, porque aunque hoy me digan qué bonito eres, cuando yo ya crezco con una inseguridad de ese tipo, por más que me juren eres un ser luz y eres maravilloso, no me lo voy a creer, me va a durar 24 horas. ¿Ya? Y voy a tener que pedir permanentemente, me lo juras, dímelo de verdad, etcétera, etcétera. Es decir,
hemos perdido la confianza y en vez de vivir para disfrutar el ser que somos, vivimos ansiosamente para ser queridos, ser amados o ser reconocidos. Eso nos convierte en esclavos porque pasamos a hacer lo que el otro quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Y cuando hemos perdido esa confianza básica, la confianza interior, la confianza en el ser que soy, solo puedo vivir en dos estados disociados, ¿ya? Que son el mismo, visto, es como un anverso y reverso de una moneda, ¿ya? ¿Sí se me está escuchando bien? Perfectamente, Rafa. Adelante, perfecto. Ok, perdón. El temor, que es ese temor ancestral a no ser querido, ¿ya? Como no tengo confianza en que soy querible, independientemente de que en este momento haya en la vida personas que me quieran, pero yo sigo sintiendo que soy merecedor de ser amado, o sea, una persona como cualquier otra, por lo tanto ya encontraré el amor de mi vida. No me dedico a buscarlo, me dedico a encontrarlo cuando surge, ¿ya? Pero si yo tengo temor a no ser querido nunca, entonces me dedico a buscarlo ansiosamente, ¿no? Y en ese temor, ni siquiera cuando lo encuentro me quedo tranquilo, ¿ya? Ese temor es un temor permanente, es una cárcel permanente. Eso me va a hacer un individuo tan hiperadaptable que voy a hacer lo que los demás quieran aunque yo no quiera. Y lo voy a disfrazar de adaptabilidad, que ese es el problema. No me importa, yo claro, lo hago, ¿ya? Y nos vamos anulando, hasta que acabamos siendo cautivos o prisioneros, digamos, de lo que los demás quieren, ¿ya? Hay mujeres que se dejan asesinar por sus parejas y digo las que se dejan, las que no hacen nada durante años sin denunciar a sus parejas hasta que las matan, ¿ya? Otra cosa es todo ese tema, digamos, de la defensa de la mujer, aunque tenga confianza y defenderse en un mundo en el que todavía el hombre, precisamente por temor a perder su preponderancia, por temor a perder su dominancia, convierte ese temor en una actitud violenta, ¿ya? Porque es la otra parte, ¿ya? El temor, el que vive en el temor permanente, por debajo va acumulando enormes dosis de violencia porque sabe que está viviendo y está haciendo no lo que quiere, sino lo que le esclaviza, la esclavitud de la dependencia de los demás, siente que le obliga. Mientras que los que viven en la violencia permanente están ya pegándose con el mundo continuamente, ¿ya? Por debajo tienen un temor enorme, precisamente por eso agreden. Agreden porque están perdiendo esa sensación de poder que jamás, que nunca dudaron que tenían, ¿no? Y eso hoy lamentablemente está pasando en general mucho al género masculino, porque esta violencia del feminicidio pasa en todas las sociedades y en todos los niveles sociales, etcétera, etcétera. Es decir, es una violencia de género hacia la mujer, pero desde el temor y del miedo del hombre a perder esa dominancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la confianza es otro estado. La confianza es hago lo que quiero porque creo que es lo que yo quiero hacer. Pero la pregunta siguiente es si es lo mismo la confianza que la seguridad, ¿ya? Como tampoco es lo mismo el miedo que el temor, ¿eh? El miedo es una emoción básica, natural, que surge por un hecho natural, ¿de acuerdo? Siempre cuento lo mismo, si entra un león por la puerta de mi habitación, siento miedo, no es que piense en tener miedo, siento miedo, ¿ya? Pero cuando yo vivo atrapado en el temor de la posibilidad de que pudiera entrar un león a mi habitación, aunque no haya entrado, eso es temor. Es decir, el temor es el miedo a lo posible, aunque no haya pasado todavía. Y eso es una cárcel, porque nos atrapa, ¿ya? Mientras que el miedo sucede por un evento y se pasa, ¿ya? El temor permanece y permanece y permanece toda la vida, porque siempre es posible que ocurra, aunque no haya ocurrido nunca, ¿ya? ¿La confianza es lo mismo que la seguridad? Pues yo creo que no, porque estos señores gastan millones en proveerse de elementos de seguridad para dar la vuelta al mundo, para subir al Himalaya, y sin embargo todos los años, lamentablemente, se mueren navegantes expertos o alpinistas o andinistas expertos también, ¿de acuerdo? El ser humano gasta muchos millones en seguridad, muchísimos millones en seguridad, y a lo más que llegamos es a tener una sensación de seguridad. Es decir, la confianza es una actitud interior,
Como decíamos al principio, yo no elijo el camino, pero sí decido qué hacer con ese camino que se me presenta ante la vida, ¿de acuerdo? Y cuando pienso que algo voy a poder hacer, pues camino y soy capaz de girar la curva y soy capaz sin saber qué me voy a encontrar después, pero sigo caminando, o de adentrarme en el mar, o de adentrarme en la montaña, o en la selva sin saber qué va a pasar, desde mi confianza de gestionar lo que vaya a pasar, ¿ya? Pero cuando le pido seguridad al mundo, el mundo no me la puede dar. Eso es imposible. No sabemos si dentro de un minuto se va a caer otro meteorito y nos vamos a ir todos al garete. No sabemos si nos van a querer toda la vida. Algo absurdo, una muestra absurda de búsqueda de seguridad y de falta de confianza es quien quiere que le prometamos sentimientos. Júrame que me vas a querer hasta que te mueras. Pero ¿cómo te puedo jurar eso? Si es imposible. Pero júramelo. No, pero si es que no puedo. Ah, entonces es que no me quieres. No, sí te quiero. Entonces júramelo. Bueno, pues te lo juro, para que te quedes tranquilo. Y se queda tranquilo hasta mañana, ¿ya? Es decir, la seguridad no es casi la antítesis de la confianza. A menor seguridad buscamos, a menor confianza, perdón, buscamos más seguridad en lo que nos digan los demás, en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que sabemos, ¿ya? Y sin embargo, como es un anestésico, porque nadie nos puede proveer la seguridad, pues vivimos en un miedo permanente, en un temor permanente, latente, ¿de acuerdo? Y eso tiene mucho que ver a veces con nuestra experiencia previa. Y eso va a marcar nuestra forma de caminar el resto de nuestra vida por ese mundo por el que vivimos. Yo hago muchas veces un ejercicio que quizás algunos conoceréis, ¿ya? Y que me da especial rabia hacerlo, pero es muy descriptivo, ¿no? Muchas veces en los talleres yo ofrezco regalar este billete de 500 pesos. ¿Se ve, Adriana, el billete? Sí. Perfectamente, yo lo quiero. Sí, que hoy son como $25. Lamentablemente hace unos años eran casi 45, pero hoy son como $25, ¿no? Ofrezco regalarlo y todo el mundo levanta la mano. Tú lo quieres, Adriana. Sígueme el ejemplo, Adriana, ya que tú estás ahí con vos, ¿vale? Si yo lo arrugo, ¿tú lo quieres todavía? Por supuesto, sí, ¿no? que lo quiero. Y si yo lo tiro y lo pisoteo, ¿lo quieres todavía? Sí, bueno, todavía sí. ¿todo el mundo? Hay algún devoto de la estética que dice, no, ya no me gusta, está arrugado. Pero en general todo el mundo lo quiere, ¿ya? Porque sigue valiendo 500 pesos. ¿De acuerdo? Pero cuando a nosotros la vida nos pisotea, nos arruga, nos estruja, sentimos que valemos menos. Y eso me da especialmente rabia verlo en tal. Gente que, esto es una convención social, hemos decidido que esto sigue valiendo lo mismo aunque esté arrugado. Y sin embargo nosotros, que somos lo más importante que tenemos en nuestra vida, si nos arrugan o nos pisotean, cosa que no podemos evitar a veces, sí sentimos que valemos menos. Y recuperar, digamos, ese sentido del valer es un trabajo enorme, ímprobo, largo, donde hay que sanar esas heridas, porque esas heridas me están impidiendo ver el futuro. Estoy mirando el futuro con los ojos del pasado, ¿ya? Harold Macmillan decía, ojalá todo el mundo usara su pasado como trampolín y no como sofá, ¿ya? Y a veces, yo siempre digo que hay 3 grandes ladrillos con los que construimos el ser que somos, que son las experiencias vividas y las emociones y los pensamientos que se derivan de esas experiencias. Perdón, que está pasando un jardinero por mi terraza en este momento, me ha dado un susto. Hay una cosa que no podemos cambiar, que son las experiencias vividas, por supuesto. Pero si yo tengo mis pensamientos y mis emociones tan atrapados en esa vivencia que no los puedo separar, entonces, obviamente, estoy quitándome todo el poder de transformación, porque pienso, me pasó esto, y como me pasó esto, siento esto y pienso esto. Por lo tanto, ya no puedo cambiar. Ojalá no me hubiera pasado esto, ¿de acuerdo? Y ese es el problema, que pensamos que lo que nos pasa, nuestro pasado, nos explica, pero no nos constituye. No, si nos tiene atrapados en el pasado, ya no podemos crecer, ¿de acuerdo? Es decir, que lo más importante, por lo tanto, es saber vivir confiando en cuáles son mis alas, ¿no? Esa frase de ahí me gusta, dice el pájaro, no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas. Me da igual, si quiebra yo
vuelo, ¿no? Siempre les pongo a los alumnos el reto, de decir cómo sería esa frase en términos de seguridad y no de confianza, ¿no? En términos de seguridad sería algo así como, ojalá no se quiebre esta pinche rama porque entonces me voy a matar, ¿no? O sea, quiero decir, la seguridad la pongo en la rama, la confianza la tengo en mí. Y esa es una diferencia sustancial, ¿de acuerdo? Luego la pregunta es cuáles son mis alas, encontrar mis alas, ¿ya? ¿Con qué vivo yo ante un futuro que es incierto, que no es seguro ni lo va a ser nunca, ¿ya? ¿Cómo me despliego yo? ¿Cómo brillo yo? ¿Cuáles son mis luces? ¿Ya? Incluso si nadie me las ha dicho nunca. Porque nadie me haya dicho nunca te quiero, porque nadie me haya dicho nunca tú vales mucho, no quiere decir que yo no valga, pero desde luego, si yo lo siento así, así va a ser como viva, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante es cómo lo siento. Todo esto, ¿ya? Para decir, como contexto, para decir, ¿y cómo fluimos en la vida? A través, digo, de esas experiencias que me van marcando, ¿ya? Pero vamos a seguir fluyendo, ¿ya? Por eso creer en mí mismo es creer en mis posibilidades, ni siquiera creer en el ser que soy ahora, por supuesto, pero también en mis posibilidades y en mis posibilidades de intervenir sobre un mundo que yo no decido y que va apareciendo, ¿ya? Hemos dicho al principio que somos una botella del mejor vino del mundo, pero todo el mundo sabe que una botella del mejor vino del mundo, puesto al sol desde Cancún 48 horas, se puede estropear. Afortunadamente, ¿ya? Nosotros somos una botella del mejor vino del mundo con cabeza, corazón y patas. Es decir, que podemos salir de ahí, podemos, digamos, actuar frente a nuestro destino. ¿De acuerdo? No somos víctimas del destino, no somos ramitas que lleva la corriente, no, tenemos un inmenso poder de transformación, ¿ya? Rafa, te hace una pregunta Silvia Vega y dice, ¿cuál es el primer paso para creer en mí misma? Mira, el primer paso, probablemente digo, todos crecemos con heridas, porque fíjate, como nacíamos tan disponibles para el amor y no tenemos plan B, pues a todos nos llega algún momento en el que lo que sentimos que nos está viniendo de fuera no es amoroso y nos genera heridas. El primer paso para crecer bien, crecer liviano y poder desplegarme, seguramente, para mí, seguramente es ser capaz de sanar esas heridas, ¿ya? Y sanar esas heridas para poder vivir hoy liviano, estar en paz con el pasado, estar liviano con el presente y poder estar muy ambiciosos con un futuro que se despliega ante mis ojos. Es decir, creer en lo posible, ¿ya? Nos engañaron, es que nos han educado con mantras muy erróneos, ¿no? A mí me educaron con uno que también os sonará, que decía, si no lo veo, no lo creo, ¿ya? O ver para creer, o así, ¿ya? Y a mí me costó 48 años de mi vida darme cuenta que el mantra poderoso era justamente al contrario. Si no lo creo, no lo veo, ¿ya? Luego, creer en mí mismo, tener confianza, quiere decir empezar a creer en que yo tengo posibilidades de intervenir, ¿ya? Y eso significa que deje de sufrir por hechos del pasado que, insisto, me explican pero no me condicionan. Y para eso necesitamos una herramienta muy interesante y muy importante, que es el perdón. Y para poder perdonar en el pasado las heridas que me hicieron, siempre hay un truco para mí, que es interpretar, porque somos seres interpretativos, ¿ya? Todo daño recibido, resignificarlo como un daño recibido por parte de la torpeza del otro, no por parte de la maldad del otro, ¿ya? Porque la torpeza siempre se puede perdonar, ¿de acuerdo? Pero la maldad es muy difícil de perdonar, ¿ya? Entonces, hasta siempre decía, las últimas palabras de Jesucristo se dedicaron a esto, pero el otro día le estaba dando un taller a un cura que digo, no, las últimas fueron estas y eran otras, y las penúltimas estas y eran otras. Bueno, pues una de las últimas, vaya, ¿eh? Cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿de acuerdo? Porque no saben lo que hacen. Cuando digo eso y puedo perdonar, puedo crecer sano, pero desde luego tengo que separar esa interpretación de que yo no valgo, ¿ya? Que siempre es interpretativo. Todos sabéis que Buda decía que el dolor es inevitable, la muerte y la enfermedad, pero el sufrimiento es una opción personal. En coaching diríamos que
el dolor lo producen los hechos. Si mi padre no me abrazó nunca, eso me pudo doler. Pero la interpretación de luego entonces no me quiso, nunca me quiso, esa es la que me genera sufrimiento y me puede mantener toda la vida atrapado. ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya? Porque interpretamos que no me quiso porque no me abrazó, ¿de acuerdo? Porque no me abrazó. Y a lo mejor no me abrazó porque el abuelo no le abrazó nunca a él, y era un tipo más torpe emocionalmente, y el bisabuelo mucho más torpe. Yo siempre digo que mi generación es la primera generación que realmente vive preocupada de la salud psicológica o de la felicidad de sus hijos. O sea, nuestros padres, o por lo menos los míos, y en la España de la época en que yo crecí, estaban preocupados de proveer. Pero no hacían mucho caso, digamos, yo recuerdo pues que ibas del colegio y dices, oye, que me ha pegado el profesor, papá, o sea, que era una cosa justo, a lo mejor en el otro extremo del que vivimos hoy, ¿no? Tan preocupado de que a mi hijo no le pase nada, ¿no? No sé si estamos haciendo seres más poderosos en ese sentido o más débiles, porque a eso voy ahora. Voy digamos, a la parte nuclear a la que quería llegar. Digamos, lo más importante es poder fluir por las experiencias y convertirlas todas en aprendizaje, porque entonces todo ese paso se convierte en trampolín permanente. No sé si te contesté del todo, Silvia, pero por ahí voy. Ahora, si fluimos en la vida, fluimos en el tiempo. Pero hay dos maneras de fluir en el tiempo. ¿Cómo fluimos? ¿Ya? Con lo que los griegos llamaban el cronos, que es el tiempo del reloj, ¿ya? Y desde la revolución industrial sobre todo, y progresivamente más, la humanidad se ha obsesionado con medir el tiempo, controlar el tiempo, ¿no? Un verbo que tenían los griegos, que es el kairos, que podríamos definir o podríamos traducir como el momento oportuno, el momento, ¿ya? Allá donde el tiempo parece detenerse. No se detiene, pero parece detenerse, ¿de acuerdo? Kairos o cronos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Ya? Porque, insisto, en este mundo en el que vivimos hoy, si vivimos en el cronos, empezamos a estar atrapados por él. Rafa. Porque vamos a decir algo... Rafa, te pregunta Victoria Suárez, ¿qué significa cronos? Cronos es el tiempo cronológico, el tiempo de reloj, el que medimos con los relojes, es el time, lo que normalmente llamamos tiempo de reloj, ¿de acuerdo? Son dos palabras del griego. Y el kairos, que tampoco tiene una traducción exacta, pues sería el momento. Entonces, podemos vivir en el tiempo o podemos vivir en el momento, ¿de acuerdo? Porque, insisto, hoy, y esto es cierto, la humanidad no vive mejor que hace 50 años, ¿ya? Hoy los índices de suicidio, los índices de depresión se han multiplicado por miles, ¿ya? Respecto de los años 60. Y lo que es peor, los índices de suicidio infantil y los índices de depresión infantil existen. Y hace 60 años ni siquiera los psicólogos concebían la posibilidad de que un niño se deprimiera y mucho menos que se fuera a suicidio. ¿De acuerdo? Es esta aceleración del tiempo, que hoy es geométrica y cada vez va a más. Fijaros que nos volvieron a engañar, porque nos han engañado con muchas cosas, con la mejor intención probablemente, pero nos han engañado con muchas cosas. Yo recuerdo cuando empezaron los tiempos de la informática, un gran anuncio. Yo trabajaba en una empresa de informática alemana que se llamaba Nixdorf, y sacó un anuncio que me pareció una genialidad, ¿no? Es decir, en una foto, solo con dos fotos, en una foto se veía a un tipo en una mesa de despacho de mucho mando, o sea, un director muy alto, llena de papeles, muy ocupado y así llena de cosas, ¿no? Papeles y documentos. Y en la otra se veía al mismo tipo en una mesa, en la misma mesa grande, completamente vacía, solo con una computadora, ¿no? Y decía, con nuestra máquina usted tendrá tiempo para lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante, porque este señor tenía ya una cierta edad, era el nieto que entraba en el despacho con su cerdito para que el abuelo le echara unas monedas, ¿ya? Me pareció genial, porque dice, si la informática sirve para eso, entonces nos está sirviendo para vivir mejor, para tener tiempo, para disfrutar de los nuestros, para disfrutar
Rafa, no te estamos escuchando, Rafa, de pronto se Y sin perdió embargo no es así. ¿No? Rafa, Desde esta última parte, no Rafa, esta última perdón, parte pues no yo... te escuchamos. Házmelo saber porque yo estoy aquí. Bueno, digo que... pero todo el ejemplo del viejito y del despacho, ¿sí se oyó o no? Sí, solamente la última parte del cierre es lo que no que no vivimos mejor porque hoy la informática, digo, nos está atrapando en una espiral donde por más rápido que nosotros vayamos aprendiendo, lo que va surgiendo en el mercado es mucho más. Y por lo tanto, digo, vivimos cada vez más atrapados de la máquina, ¿no? Hoy en día, algunos lo habréis escuchado, en España, en Europa, en Alemania, están empezando a poner semáforos en el suelo, ¿no?, para que cruce la gente que va atrapada del celular mirando al suelo, porque ya ha habido casos de atropellamientos y cruzando la calle sin dejar de mirar el teléfono. Por supuesto lo vemos en cualquier bar, ¿no? Familias enteras o grupos enteros de amigos, cada uno con su celular, ¿no? Que como dice la frase, nos acerca de lo lejano y nos aleja de lo cercano, ¿no? Entonces, no vivimos mejor por el hecho de que la tecnología esté siendo muy, muy evolucionada y evolucione muy rápidamente. La consecuencia es una enfermedad exclusivamente humana que nos hemos inventado que se llama la prisa. Y la prisa hoy es una enfermedad letal. Es decir, la única vez en la historia en la que hemos logrado unas esperanzas de vida de 80 años, 82, 83 años, es la única vez en la historia de la humanidad en la que se está muriendo la gente a los 40 de estrés. Esto no había pasado jamás. Luego algo estamos haciendo muy mal, ¿ya? Si estamos dándonos la posibilidad física de vivir 80 años, pero luego vivimos de manera que a veces nuestros cuerpos no aguantan y dicen yo aquí me paro, es que algo estamos haciendo muy mal, ¿ya? Pero incluso si no llegamos a la muerte, es decir, a un estrés que nos produzca una muerte súbita, o sea, con corazones que se paran, también nos va degradando de manera que vivimos peor esos años, ¿ya? Pero incluso tiene componentes también relacionales y sociales, ¿ya? Porque la consecuencia es que lo primero que se muere en la prisa son las energías sutiles. Las energías sutiles son las energías del amor, son las energías del momento, ¿ya? Y el momento es lo que se goza. Cualquiera de vosotros que tenga un hobby sabe que cuando está metido en ese hobby, si es cocinando, si estoy escuchando música clásica, si estoy leyendo, si estoy mirando la naturaleza de la selva, todo lo que sea un hobby a veces hace que yo me desconecte del tiempo totalmente. Hasta tal punto que luego me dicen, no, si has estado ahí 2 horas, y no me lo puedo creer, no, si me ha parecido 15 minutos, no, han sido 2 horas. Ah, qué bárbaro, ¿vale? Porque eso es estar en conexión plena con el momento, ¿ya? Por supuesto que sé que no se puede vivir así en todo momento, pero insisto, vuelvo a la botella de vino, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad para que si el entorno en un momento dado es demasiado tóxico, movernos hacia algún lugar para que eso que hay fuera, y no lo puedo evitar, esa prisa del mundo, no se convierta en una prisa del alma, porque yo decido cuánto de lo exterior quiero que entre a lo interior, ¿ya? Y si esa prisa del mundo, ¿sí se me oye ahora? Ya empezó la fiesta. ¿Ahora sí se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Gracias. Por favor, hay alguien que tiene su micrófono abierto, les pedimos cerrarlo. Pensé que eras tú como estabas diciendo. Cuando esa prisa del mundo, que es inevitable, se convierte en prisa del alma, entonces empiezo, como en la foto, a correr. ¿Y cuáles son las energías sutiles? La mirada, la sonrisa, la escucha, el abrazo, la caricia, la ternura. ¿Os imagináis una caricia con prisa? Pongo un ejemplo raro. Digo, oye, que me ha dado un bofetón. Digo, no, te da una caricia con prisa, es que tengo prisa, ¿vale? Cuando los jefes tienen prisa, curiosamente, no pueden motivar, no pueden reconocer, no pueden dar un reconocimiento positivo.
¿ya? Porque dice, no, no tengo tiempo, si está bien hecho él ya lo sabe, ¿ya? Pero para criticar siempre encuentran tiempo. Es una contradicción que también me llama la atención. Si tienes tanta prisa, pues no critiques y sigue, ¿de acuerdo? Así que cuando se mueren las energías sutiles, resulta que encontramos otra distinción que para mí es importante. Quien vive en el cronos permanente vive para el ego, porque vive para nutrir permanentemente, saber más cosas, me levanto antes, hago... En realidad, queriendo construirme para saber mucho, pero en realidad es para ganar en esa competencia que llamamos vida. Si sé más que los demás y tengo más que los demás, entonces gano la carrera, gano... Esta foto siempre me recuerda a las películas de abogados gringas, ¿no? Donde va el abogado comiéndose el sándwich, se le cae la mayonesa en mitad del papel jurídico, luego siempre llega tarde al juicio, el juez le regaña porque no es la primera vez, en fin, toda esa cosa que sin embargo da la sensación de que es muy importante porque está muy ocupado, ¿no? O sea, que tiene algo también de engaño, de éxito social, ¿no? Estar estresado, ¿no? Mientras que el Kairos trabaja para el amor a lo que hago, el amor a lo que disfruto, y trabaja para el vínculo, por lo tanto, trabaja para el grupo, trabaja para el nosotros, ¿no? Cuando yo amo lo que hago, estoy gozando. Cuando yo estoy persiguiendo hacer muchas cosas con la prisa, no puedo gozar. Es imposible, la prisa me impide el gozo. Estaré en otro lugar, pero no es gozo, ¿no? Pero el que ama cocinar, y seguramente entre los que estáis ahí, alguno y alguna... o más de uno ama cocinar, sabe que aunque el plato requiera 4 horas a fuego lento, yo lo estoy disfrutando, ¿de acuerdo? Y porque venga alguien con más hambre que yo y diga, oye, pues pon el fuego más deprisa para que se haga en 2 horas, bueno, lo mando a comprar papas fritas a la calle, pero desde luego no le voy a hacer caso, ¿ya? Cuando estamos mirando una puesta de sol, pues viene alguien detrás y me dice, ay, venga, va, que nos va a pillar el tráfico de vuelta, ¿no? Es decir, no, el Kairos es ese instante, es ese momento, ¿ya? Que es un momento que no es tiempo detenido. Rafa, esta última parte se perdió. Un momentito último. A lo mejor es que me alejo de la pantalla y se va, pero... el Kairos no es tiempo detenido, ¿eh? El tiempo detenido, hay gente que quiere, a veces, ay, ojalá este tiempo se detuviera. Detener el tiempo es como querer detener un disco porque me está gustando la música en ese momento, ¿no? Y digo, para que dure más. No, no dura más, se detiene. Ese es es decir, el tiempo no se detiene. Pero cuando estoy en el Kairos, quiere decir que estoy en el aquí y en el ahora, en mente, corazón y cuerpo, ¿ya? Estoy tan concentrado que el resto del mundo no existe. De hecho, cuando no es así, cuando estoy en la prisa, por ejemplo, cocinando, ¿ya? Y no estoy con la cabeza en un sitio, con la emoción en otro y con el cuerpo aquí, es cuando ocurren el 80% o el 90% de los accidentes, ¿ya? En las casas ocurren en el baño y en la cocina, ¿ya? Porque claro, pensando en mañana con la emoción de lo que me han dicho ayer, que todavía estoy enojado o enojada y haciendo, voy deprisa y le doy un manotazo a la sartén de aceite hirviendo, ¿de acuerdo? Así que el Kairos es la concentración de todo mi ser, ¿eh? Y sin embargo digo, vamos cada vez más apresurados, ¿ya? Vamos contracorriente, o sea, si nos dejamos llevar por esa corriente del mundo, cada vez nos sentimos por dentro más solos, porque, insisto, el Cronos trabaja para el yo y no para el nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, esa sensación de vacío y esa sensación de falta de sentido de todo, de esta velocidad para qué, ¿ya? Nos llevan o al nihilismo, a la desesperación o a la violencia, como veíamos antes. Es decir, se convierte esto en un valle de lágrimas donde nada parece tener sentido, ¿ya? Y a veces me encuentro con muchas personas que quieren llenar ese vacío de cosas, ¿no? Hay quien lo llena, por supuesto, de adicciones, ¿no? Hay quien lo llena de alcohol, hay quien lo llena de drogas, hay quien lo llena de sexo, pero también hay quien lo llena de talleres de autoaprendizaje, pero como un llenar, ¿no? Es decir, que me dicen, algunas veces me dicen, ay, me encantan estos talleres, me encantan estos cursos, yo los hago todos, los veo todos, digo, pues ya es hora de que alguno te sirva para algo, porque los cursos y los talleres son para la transformación, no para coleccionar conocimientos, ¿ya? Por eso insisto tantas veces en que los seres humanos nos transformamos desde el corazón, no desde la cabeza.
Desde la cabeza podemos saber más cosas, pero solo nos transformamos cuando sentimos y queremos hacer las cosas diferentes, ¿ya? Entonces me siento diferente. Porque el otro lugar de la violencia, como decíamos al principio, es decidir pararme del todo y decir este viaje a mí no me compensa. O lo dice el cuerpo, que es cuando se muere, digo, así, o lo dice la mente, que es cuando llegamos al suicidio, ¿no? Pero de las dos maneras es el drama de decir, he dejado de tal manera que lo externo se me meta en lo interno que deja de tener sentido. Y ojo, lo de fuera es lo de fuera, pero el poder que yo tengo sobre mí mismo no lo puedo delegar nunca fuera. No puedo dejar de sentirme esa botella de vino o esa obra de arte para sentirme una hojita que lleva al río como tal. Sí puedo, y de hecho pasa, pero no debo. Ese es el poder que tenemos. El único poder que tenemos es decidir cómo voy a caminar yo por el camino de la vida en que me voy encontrando. El camino no lo decidimos, a veces es cuesta arriba, a veces es cuesta abajo, a veces tiene baches, topes, es de tierra, es autopista, tiene luces, es oscuro. Me voy encontrando en el camino, ¿no? Y lo único que puedo hacer es decidir qué hago con ese camino. A veces es tan abrupto que necesito pedir ayuda, porque solo no puedo. Está muy bien, tenemos una herramienta maravillosa que es pedir ayuda, ¿no? A veces hago cosas que dañan a otro y le doy un pisotón a otro en el camino y tengo que pedir perdón. Pues muy bien, tenemos una herramienta maravillosa que se llama pedir perdón. Entonces, si tengo esas dos herramientas, yo camino con cierta confianza por la vida, porque si no sé, puedo pedir ayuda, y si lo hago mal, puedo pedir perdón. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es importante recordar, para mí, que siempre es más importante el movimiento continuo que la velocidad, ¿ya? Movimiento continuo para pedalear. Pero en la velocidad, como decíamos, no hay gozo. Si tú le preguntas a un ciclista de esos, después de hacerse 200 kilómetros, nada más llegar a meta, ¿no? Diciendo que qué bien te lo has pasado, ¿no? Llevaba 100 kilómetros sufriendo por llegar a la meta, ¿no? Y si encima le preguntas, oye, ¿y el paisaje te ha gustado? Pues ya a lo mejor hasta te agrede, ¿no? No, en la prisa lo que hay es deseo, anhelo, y el deseo es el anhelo permanente de lo que no tengo, mientras que el gozo es el disfrute de lo que sí tengo. Entonces está en nosotros decidir también cómo queramos pedir, cómo queremos vivir, ¿ya? Por supuesto que... Rafa, te hace Antonia un comentario, dice, asocio la confianza, el tiempo y el fluir con creer que todo tiene un proceso. Cuando siembra una semilla, sé que germina y no estoy removiendo la tierra a cada rato para ver si realmente está sucediendo. No, claro, bueno, pero eso es confianza, claro. Es decir que es como fíjate, el bambú se siembra y el bambú está 7 años sin salir afuera generando raíces. Y parece que, o pudiera parecer para el observador externo, pues que aquello no creció. Y a los 7 años, en 3 semanas, sale fuera y crece 7 metros, ¿ya? Pero con un nivel de raíces que hace que efectivamente pueda doblarse frente a los huracanes, pero no se quiebra. No. Mientras que los árboles, un huracán lo arranca de raíz porque tienen pocas raíces para su peso, a un bambú las raíces son tan grandes, hasta los 7 años construyendo raíces, de manera que es imposible desarraigarlo, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, de esa confianza, yo me puedo caer de esa bici, pero me levanto, ¿vale? O pido ayuda para levantarme, o sea, no sé lo que va a pasar. Pero lo que sí sé es que hay que estar todo el rato en movimiento, pero no en velocidad. La velocidad no me va a permitir gozar, ¿verdad? Esto no obsta para que de vez en cuando, digamos, no tengo más remedio que ir deprisa a veces, porque mi acción requiere que vaya deprisa. Bueno, sí, eso es una acción externa, pero no me genera una prisa del alma, una prisa interior. Yo hablo de esa enfermedad que es cuando se te mete la prisa dentro y vivimos en ese acelere. Probablemente, como dice Ana Elena, tiene mucho que ver con la resiliencia, es decir, voy gestionando lo que me pasa y lo convierto en aprendizaje. Hay personas que lo logran, y cada vez que tengo dudas de si puedo con esto que me está pasando en la vida en este momento, pienso en Mandela. Y de repente siento que puedo con casi todo, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, podemos decir, si el Cronos trabaja para el ego, que no hay amor en la prisa. Y tampoco hay prisa en el amor. ¿Ya? Luego, entonces, es nuestra decisión que esto nos lleva a otra conclusión, es que Cronos mata a Kairos y viceversa. ¿De acuerdo? Así que todos vivimos en los dos formatos del tiempo, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo le dedicamos a uno y a otro? Hay veces que no podemos evitar, y hay días que se nos acelera y hay días que tal, pero de repente, como digo, llego a casa y tengo mi momento, ¿no? Y hay veces que el Cronos o la prisa se me ha metido de tal manera dentro que ya llego a casa y sigo acelerado. Y duermo acelerado. Y duermo con el cuerpo en la cama, el pensamiento en la reunión del día siguiente y la emoción en la reunión pasada. Esa desincronía es la que desgasta el cuerpo, la que nos desgasta la vida y la que nos impide vivir y nos mantiene solo sobreviviendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es tiempo de cambiar el mantra. Nos educaron diciéndonos eso, que el tiempo es oro. Y yo creo que no, que el momento es oro. ¿Ya? Y es completamente distinto. Porque cuando me convierto en un coleccionador de momentos, no voy acelerado por ningún sitio. ¿Ya? No pretendo ver una película de hora y media en 45 minutos para poder usar los otros 45 en otra cosa. No leo con prisa, no cocino con prisa, no, sino que voy disfrutando de los momentos. Y si un día ha sido muy acelerado, pero yo he rescatado 2 o 3 o 4 grandes momentos, 2 o 3 grandes abrazos, 2 o 3 grandes momentos para reír, ese día ha sido un buen día. Y vale la pena acostarse diciendo, pues eso. Yo tenía un amigo que decía que la fórmula de la felicidad es acostarse todos los días con un buen aprendizaje, un buen abrazo y una buena carcajada, si es posible, o por lo menos una buena sonrisa. ¿Ya? Todos los días, eso sí. Y si nadie te ha abrazado, lo buscas. Y si no te has reído por nada, lo buscas antes de dormirte una razón para reírte. ¿De acuerdo? Pero todos los días ser coleccionistas. ¿Ya? Porque el que vive en el tiempo vive también solo va a gozar cuando, insisto, su deseo se cumpla, ¿verdad? Y a veces los deseos están a 40 años vista, ¿no? Yo quiero ser feliz hoy y mañana y pasado, ¿ya? Incluso ser capaz de sonreír cuando los tiempos son duros, porque cuando los tiempos son duros también es bueno recordar que los momentos son momentos. Cuando son muy malos, me tranquiliza saber que son momentos y se van a pasar. Y cuando los tiempos son buenos, me permite disfrutar, meterme en ese momento e intentar estirarlo, alargarlo o disfrutarlo todo el tiempo que pueda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así que esa energía sutil que tiene que ver con el abrazo, con la capacidad de abrazo, es imposible pensar que las personas se abracen con prisa, por Dios. ¿Ya? Entonces, son aquellas, digo, de las que no vale la pena hablar porque no vamos a definir ahora lo que es un abrazo, lo que es una caricia, lo que es una sonrisa. Todo el mundo sabe, pero no todo el mundo lo hace. Porque hay personas que parecen haber olvidado no solo el hacerlo casi como técnicamente como se hace, ¿no? Y te dan unos abrazos ya apresurados, sino que además no los gozan tampoco. No es un acto en el que los veas gozar. ¿Ya? Ese abrazo puramente social, ¿no? O aquí en México mucho entre hombres, ¿no? Partiéndose la columna vertebral a golpes ahí para demostrar quién es más macho y que no se pueda confundir con la ternura, ¿no? Porque al hombre todavía le cuesta mucho tener gestos sociales abiertos que se puedan confundir con la ternura, no vaya a ser que eso le quite hombría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado con eso. Así que el eje de congruencia sería lo único que nos permite estar siempre en el momento, y estar siempre en el momento me permite no vivir ansioso con un futuro desconocido, no querer seguridad de un mundo que no me la van a dar, sino que estoy viendo el aquí y el ahora en movimiento, actuando, pero con esa congruencia de pensamiento, emoción y acción siempre de forma congruente, es decir, aquí y ahora. ¿Ya? No siempre lo vamos a lograr, por supuesto. Esto no es decir, ay, qué bonito lo dice y luego la vida... No, claro que no siempre lo vamos a lograr. Pero cuando no lo logremos... Perdón.
por lo menos tenemos activado nuestro nivel de conciencia. Y sé que en este momento no lo estoy logrando. Y sé que lo quiero volver a lograr. Luego tengo mayor tendencia, mayor facilidad para recuperarlo y volverlo a lograr. Por lo tanto, no importa, cuando no podamos, no podamos, somos humanos y en este momento la aceleración, perdón, me está pudiendo, pero yo lo sé, soy consciente de ello. Y soy consciente de que no quiero que esto me siga pasando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el resultado de vivir en el Kairos es completamente distinto. Hubo un psicoanalista que decía que vivir en el aquí y en el ahora es vivir sin memoria ni deseo, es decir, sin nada que me lastre del pasado, ni nada que me ancle o que me esclavice de un futuro deseado y que luego me va a frustrar si no es totalmente como yo lo deseaba, sino aquí y ahora, creando futuro, pero aquí y ahora disfrutando y gozando del presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Eso es lo que se puede gozar, lo que tengo, ¿no? El deseo se puede, ¿de acuerdo? Es muy improbable pensar que cualquier persona de esta foto pues esté triste y esté solo disimulando, ¿de acuerdo? Cuando el cuerpo se expresa de esta manera, no sabemos mentir. Entonces, por eso es tan poderosa la sonrisa, por eso es tan poderoso el abrazo, por eso son tan poderosas esas energías sutiles que hacen que a veces la palabra sea un recurso escaso, pequeño y limitado, ¿ya? A veces un buen abrazo dice más que millones de charlas como esta. Por lo tanto, me gustaría haber producido, digamos, un espacio en el que hayamos podido gozar este momento y podamos comentar en un ratito algunas otras preguntas si tenéis, si queréis y si estáis disfrutando. Adelante las preguntas, por favor. Las pueden escribir o si van levantando la mano, Pau les puede abrir el micrófono, lo pueden abrir ustedes también. ¿Yo puedo cerrar ya la presentación y vernos las caritas? Sí, claro. ¿Y cómo hago eso? Así como le diste, arriba te va a decir dejar de compartir. Apriétale donde dice opciones, del lado derecho, de lo verde hasta arriba. Sí. Opciones y te va a dar cerrar. Dejar de compartir. Hasta arriba, ahí arriba de la palabra momento. De la palabra. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Sí, ahí estoy, pero me da pausa, anótate, remote control, más. Ah, no. Dejar de compartir, dice. Ah, bueno, ahora lo has hecho tú, porque yo no sé qué he hecho. Ya. Listo, ya estás. Bueno, tenemos la primera pregunta, dice Alejandro Dasgua. Dice, ¿gozan más el Kairos las mujeres o los hombres? Uy, no sé. Yo no creo que se pueda responder a esa pregunta fácilmente. Gozan más las personas que son capaces de, vivir con un pasado más sanado, más colocado, ubicado en su lugar, ¿eh? y con una actitud hacia el futuro más serena, más tranquila, ambiciosa, pero tranquila sin dejar de disfrutar el presente. Ahora, si lo que quieres decir con eso es si por estereotipo hemos sido educados en ser más expresivos las mujeres o los hombres, pues probablemente sí, claro, ¿no? Las mujeres tienen esa capacidad más educada, aparentemente más educada, pero también más reprimida a veces. Entonces, no se trata tanto de si los hombres o las mujeres, Alejandro, sino de si nuestra parte masculina o nuestra parte femenina está más activada o no, porque nuestra parte femenina es aquella parte del ser que vive para nosotros y por lo tanto vive para esas energías sutiles. Y en la parte masculina, también de las mujeres, es aquella parte del ser que vive para el yo. Entonces, ¿cuál de los dos pesa más en cada ser humano? Es con el estereotipo, pero también tiene que ver con otras razones. Entonces, no podemos hacer no es una cuestión de género de personas y de personalidades, de parte de la personalidad. Así lo veo. Gracias, Rafa. Me cuento que la primera experiencia que tenemos los seres humanos es una experiencia de separación, cuando nos cortan el cordón umbilical. Por eso todas las energías sutiles tienden de nuevo
a la comunión, a la unión, a la socialización, al estar con el otro, ¿no? Te pregunta Ismael, ¿cómo identifico mis alas? Amigo, mirando para adentro. Es que, claro, cuando hemos vivido mirando para afuera, siempre intentando conseguir, y de repente miro hacia adentro, lo que veo es oscuridad. Y entonces no veo nada, ¿ya? Hay que acostumbrarse a mirar hacia adentro para que los ojos se acostumbren y empecemos a ver en esa oscuridad algo, ¿ya? Es decir, empecemos a hacer distinciones en la oscuridad, ¿ya? Y en esas distinciones a veces veo luces y veo sombras, ¿vale? Y si yo quiero que solo se vean mis luces, pues entonces taparé las sombras, ¿no? Cuando una obra de arte como las de Miguel Ángel, que decía al principio, era perfecta, decían que era sincera, porque cuando tenían una imperfección le ponían una cera para darle la forma y la textura del mármol, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos vivido así, es decir, hoy es lo contrario de aquella época, ¿ya? Hoy la sinceridad, necesidad de ocultar mi imperfección porque no me importa. Y entonces aceptarme como un ser imperfecto, pero en construcción, me da un poder enorme porque ya no vivo pendiente de esconder mi imperfección, de ocultarla, de crear el personaje, sino de ser la persona. Y cuando miro mis sombras también puedo ver mis luces. Y entonces dice, oye, pues yo lo que tengo es paciencia, pues yo lo que tengo es esfuerzo para esto. Pues a mí esto no me cuesta, pues a mí esto no me cuesta. Es decir, empecemos a mirar hacia adentro y siendo capaces de amar el ser que somos, tanto con nuestras sombras como con nuestras luces. Entonces, explotemos nuestras luces y trabajemos nuestras sombras. Bueno, te hace la pregunta Ana Elena, es la última pregunta, dice, ¿aprender a mirarnos con amor sin exigir perfección? La perfección y por ende y derivado la culpa es el mayor lastre con el que podemos vivir, ¿vale? La perfección nos somete a la insatisfacción permanente, ¿ya? Y fijaros que sí, nos han educado muchas veces en ese lastre, ¿no? O sea, hay semejanza y tal, ¿no? Entonces, cuando queremos ser perfectos o nos han exigido perfección, pues nada todo lo que no sea perfección está mal, ¿ya? Y volviendo al inicio, digo, somos seres de luz por el hecho de nacer, ¿ya? Esa es la concepción, digamos, holística del ser, pero el ser ego que nace, somos seres torpes y tenemos que aprenderlo todo. El niñito ese que nacía como marciano en un mundo lo tiene que aprender todo. Y como todo es imposible de aprender, nunca vamos a ser perfectos. Es decir, que aceptar mi imperfección es lo que me permite ir por la calle dedicándome a gozar la persona que soy y no a intentar crear el personaje que quiero ser visto por los demás con mucho esfuerzo, ¿ya? Pero sin dedicarme a la persona. Es decir, que asumir la imperfección permanente nos coloca en la posición del aprendiz, ¿ya? Y todos los sabios son aprendices. Es decir, la humildad que requiere el aprendiz frente a la posición del ego del maestro es la posición del sabio, ¿ya? Todos los sabios siempre se caracterizan por ser humildes. Y sin embargo, todos los que quieren enseguida desde el ego ser considerados muy importantes, se caracterizan por cierto grado de arrogancia, porque siempre están compitiendo, mostrando que saben más que tú, por eso son maestros. Mi idea es que dejemos que maestros te consideren los demás, pero cuando uno se quiere considerar maestro a sí mismo, está perdiendo piso ya, porque todos somos aprendices de por vida. Por lo tanto, la perfección es el mayor lastre que pueda existir. Bueno, pues Rafa, te agradecemos muchísimo este momento increíble que nos hiciste pasar con esta reflexión. Yo creo que a partir de este momento todos estaremos muy atentos a lo largo de esta jornada y ojalá que más adelante de disfrutar los momentos. Y en lo que respecta a lo que hacemos al coaching también, pensar que cada experiencia que tenemos es un momento y es increíble. Muchas gracias. Claro, no se puede hacer coaching desde la prisa tampoco, ¿ya? Y eso les pasa o nos pasa a veces a los coaches, ¿ya? Cuando un coach hace coaching desde la prisa es porque tiene un objetivo al que llegar. Y eso ya no es coaching también,
Así es, así es. Pues muchas gracias, gracias a todos por haber aceptado esta invitación de Acto, que como les dijo Elena en el despegue, Acto es una organización que reúne a todas las personas interesadas en el mundo en impulsar la formación y el desarrollo de los coaches, justamente reforzando el desarrollo de competencias. Entonces, todo lo que nos aportan los conferencistas enriquece nuestra práctica y la lleva a otro nivel. Los invitamos a todos a visitar la página de Acto, a inscribirse, a conocer lo que es Acto, afiliarse con nosotros en este organismo que afortunadamente nos está dando la oportunidad de hacer esta última ronda de conferencias gratuitas. Inviten a toda la gente que cada mes tenemos una como esta vez en el tercer miércoles del mes a las 8 de la mañana, y siempre quien se haya inscrito recibirá un certificado de un punto, un CCU, que les es útil para cuando quieren hacer el cambio de su credencial o cuando quieren... Yo no me he inscrito, Adriana. ¿Perdón? Yo no me he inscrito esta vez. No, pero tú lo tienes, Rafa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafa. Gracias a Pau, que estuvo en los controles. Gracias a todos y que tengan buen día. Hasta la próxima. Gracias, Adriana. Gracias, Elena, Pau. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.